En las profundidades de la teocracia de Slain, donde el aire olía a incienso antiguo y polvo de pergaminos sagrados, una sala austera y mal iluminada acogía a los 12 pilares del poder. El Pontífice Maximus, los 6 cardenales, cada uno representando un elemento fundamental. Los jefes del poder judicial, legislativo y ejecutivo, el director del Instituto de Investigación y el gran mariscal formaban un círculo de autoridad sombría. Sus rostros, normalmente relajados en el compañerismo de camaradas que se conocían demasiado bien, estaban ahora tallados en máscaras de preocupación y sombría resolución. La noticia de la invasión del reino hechicero al reino Reestice había llegado tarde. Sus ojos y oídos, las escrituras Windflower y Clearwater, habían sido suprimidos como velas apagadas por un viento maligno. El destino del reino estaba sellado, y el tiempo se escapaba entre sus dedos como arena fina e implacable. La conversación giraba en torno a la inevitabilidad del conflicto, cada palabra cargada del peso de un futuro aciago. El reino hechicero, liderado por el no muerto Ainz Ualgaun, era un abismo de poder del que solo tenían vislumbres aterradores, como quien asoma la cabeza sobre un precipicio y solo ve oscuridad. Recordaban las llanuras de Katze, donde se había desatado un poder malévolo e innegable, una demostración de fuerza que helaba la sangre y dejaba un regusto a ceniza en la boca. Comparar sus fuerzas con las de ese reino emergente les provocaba expresiones de dolor y una impotencia que se filtraba en sus gestos más controlledados. Un puño apretado bajo la mesa, una mirada perdida en la piedra desnuda de la pared. Se debatían opciones desesperadas. Formar una alianza frágil y desconfiada con el Estado del Consejo, donde cada parte vería caer a los soldados de la otra con secreto alivio. Someterse al rey hechicero para minarlo desde dentro durante siglos, un plan lento y venenoso. O evacuar a unos pocos elegidos a un refugio ancestral, una aldea oculta custodiada por la escritura de los ascendientes. El último suspiro de una humanidad acorralada. Pero sobre todas estas sombras, un odio visceral y antiguo, más personal y agudo, centraba su atención en un enemigo más inmediato, el rey de los elfos. Un rencor palpable deformó el rostro del pontífice cuando habló de acorralar y dar una muerte ejemplar a ese cabrón. Una tarea sangrienta que confiaban a la muerte segua, un instrumento de venganza tan antiguo como su odio. Mientras la teocracia se retorcía en sus cavilaciones estratégicas, en el corazón mismo de Nazarik, en una cámara donde la opulencia y la oscuridad bailaban en una sinfonía silenciosa, el propio rey hechicero concluía su brevísima jornada laboral. Ainz estampaba su sello en los últimos documentos con un sonido seco y final, su esqueleto inmutable ocultando la perplejidad de Suzuki Satoru, un asalariado convertido en soberano de un reino de pesadilla. Su oficina era un silencio tenso, roto solo por el leve crujir de los vestidos de las maids y el eco de sus propios pensamientos. Las maids, como estatuas de devoción absoluta, lo observaban con una intensidad que le hacía anhelar un suspiro, un gesto de relajación que sus pulmones ya no podían realizar. Sus expresiones severas y los fuegos de lealtad en sus ojos creaban una atmósfera asfixiante, haciendo que su estómago inexistente se encogiera. Su mente, el último vestigio de su humanidad pasada, vagaba hacia el contraste absurdo de su existencia. Nazarik era la empresa negra definitiva, un lugar donde sus habitantes no solo aceptaban cargas de trabajo inhumanas, sino que las anhelaban con fervor religioso. Consideraban un lujo obsceno tener 2 días libres cada 41, y el 10% que se quejaba solo lo hacía para pedir más trabajo. Un intento previo de Ainz por reducir su propia carga laboral motivado por un destello de compasión corporativa, solo había conseguido que sus súbditos se esforzaran más convencidos de que su deidad no debía ensuciarse las manos con tareas mundanas. La soledad era su compañera constante en un trono construido sobre lealtad fanática. Un aislamiento que resonaba en el silencio perfecto de la habitación. Con un propósito firme en mente, nacido tanto de la estrategia como de un genuino, aunque torpe, deseo de ayudar a sus hijos adoptivos, Ainz se teletransportó al 6º piso. El anillo de Ainz Ualgaun lo llevó a un bosque artificial de belleza engañosa, donde la luz del sol se filtraba a través de un dosel de hojas gigantescas, y el aire olía a tierra húmeda y flores exóticas. Lo recibió Aura, una elfa oscura de energía vibrante y pelo corto.
cuya expresión sonriente se tornó inmediatamente seria y respetuosa ante la solemne actitud de su maestro. Ainz, consciente de su torpeza social, enmascaró sus nervios internos. ¿Iría bien este plan? ¿Lograrían los gemelos hacer amigos? Con una gravedad que solo alimentó los malentendidos. Su misión era doble: inspeccionar los cambios en el piso, donde criaturas traídas del gran bosque de Tob ahora habitaban, y de manera crucial, reunirse con las 3 elfas prisioneras, capturadas años atrás durante una incursión fallida. Recorriendo el campo de flores, un lugar de inquietante belleza donde ahora habitaban alraunes, cuyos capullos eran lo suficientemente grandes como para envolver a un hombre, Ainz observó con una mezcla de nostalgia y cálculo frío. La señora Alraune, Violeta, se mostró sorprendentemente cortés, su voz cristalina goteando un respeto que parecía genuino. Pero sus ojos inclinados y su sonrisa fija, que se curvaba hacia arriba de manera poco amistosa, transmitían una malicia latente que no pasó desapercibida para el perceptivo rey hechicero. Era como tratar con una flor carnívora que agita sus pétalos en señal de bienvenida. El encuentro con las elfas en la residencia de los gemelos, un árbol gigante y corpulento, fue todo menos tranquilizador. Las 3 mujeres, con sus uniformes sencillos, estaban rígidas como palos, alineadas junto a Mare, quien lucía tan tímido como siempre. Temblaban visiblemente ante la presencia del no muerto, un miedo animal que palpitaba en el aire. Sus miradas se clavaban en el suelo, incapaces de sostener la vacuidad luminosa de los ojos de Ainz, como si mirarlo directamente las fuera a petrificar. Él, sintiendo el peso de su propia apariencia aterradora, un esqueleto vestido con ropas lujosas, intentó en vano suavizar su tono, diciéndoles que no tenían nada que temer. Sabía que sus palabras de tranquilidad sonarían huecas para quienes veían en él la encarnación de su némesis natural, un ser que, por naturaleza, debía odiar todo lo vivo. Decidió cambiar de escenario, llevándolas a través de una puerta a la cafetería del 9º piso, un lugar que imitaba con inquietante precisión las cafeterías corporativas de su mundo natal. Sin embargo, su entrada provocó un silencio súbito y glacial. La atmósfera animada y cotidiana, llena del murmullo de las maids y el sonido de los cubiertos, se congeló al instante. Todas las miradas se clavaron en él con un respeto teñido de terror puro. Ainz, sintiéndose como un intruso en su propia casa, un heteromorfo que acababa de entrar en un reino de seres puros, intentó normalizar la situación con un «continuad con vuestro almuerzo». Pero el daño estaba hecho. El ambiente nunca volvió a ser el mismo. Las elfas, que habían comenzado a relajarse ligeramente con las bebidas dulces, refresco de melón y té verde helado que sorbieron con avidez, volvieron a encogerse conscientes de que su presencia había enrarecido el único espacio que parecía normal en aquel lugar sobrenatural. La conversación fue un forcejeo constante entre la diplomacia y el miedo. Ainz, usando el pretexto de establecer relaciones diplomáticas con el país de los elfos, buscaba información sobre su cultura y la ubicación de las aldeas de elfos oscuros. En el fondo, anhelaba una forma orgánica de presentar a Aura y Mare con otros de su especie, para que experimentaran la simple y humana alegría de tener amigos. Pero las elfas, tras asegurar con nerviosismo que deseaban quedarse en Nazarick por la seguridad, la comida exquisita, especialmente la pizza, y la felicidad de servir a los gemelos, revelaron, una vez a solas con Ainz, su verdadero terror a regresar. Su aldea había sido destruida por la teocracia, y ahora consideraban a los gemelos sus amos y protectores. Ainz, con un atisbo de empatía que surgió de sus recuerdos de Satoru, accedió a que se quedaran, prometiéndoles incluso un salario formal y beneficios, un concepto revolucionario en la distopía laboral de Nazarick que hizo parpadear a las maids que escuchaban a escondidas, sus mentes calculando ya las implicaciones. Sin embargo, su verdadero objetivo se veía obstaculizado por la realidad. Las elfas no conocían bien su propio país, su geografía era un misterio, y su conocimiento se limitaba a los alrededores de su aldea natal. Su percepción de los elfos oscuros estaba irremediablemente sesgada por la admiración hacia Aura y Mare, a quienes llamaban seres espléndidos. Peor aún, su odio visceral hacia los no muertos salió a flote con una honestidad brutal, cuando Ainz preguntó directamente. «Enemigos que mancillan el bosque». «Seres repugnantes», dijeron, sin poder ocultar el escalofrío que les recorría la espalda al decírselo a uno.
Ainz comprendió entonces que no podía ser el emisario. Su plan tendría que ser más directo, más arriesgado. Un viaje personal al país de los elfos. Una vacación pagada, que ocultaba una misión crucial bajo un manto de casualidad deliberada. La decisión de Ainz de tomarse unas vacaciones fue anunciada en el Salón del Trono, con Aura y Mare a sus flancos, y el bastón original de Ainz Ualgaun, firmemente agarrado en su mano, un símbolo de poder que ahora sentía tan pesado como su responsabilidad. Fue recibida por Albedo, la supervisora de los guardianes, con una profunda y errónea reverencia. Su mente brillante y retorcida, educada en las complejidades de la guerra y la administración, pero no en los simples deseos de descanso, interpretó la petición como una metáfora de algo más grandioso, algo que pertenecía únicamente al ámbito inescrutable de los seres supremos. Todo en el reino hechicero le pertenece a Ainz Sama, declaró con convicción absoluta, sumiendo a su maestro en un nuevo y profundo abismo de incomprensión. ¿Qué salto lógico? ¿Qué razonamiento retorcido podía llevar a tal conclusión? Tras aclarar con no poca incomodidad y una serie de mutuas disculpas y reverencias, que hicieron que Ainz se sintiera como en una farsa absurda que hablaba literalmente, expuso su plan. Viajar al país de los elfos con Aura y Mare. Albedo, recuperando su agudeza habitual inmediatamente, vislumbró las capas ocultas. Asumió que el verdadero objetivo era evaluar in situ la situación con la teocracia, que seguramente estaría lanzando su ofensiva final contra los elfos ahora que el reino hechicero les había robado su atención. Su lealtad era feroz e incuestionable, pero su tendencia a malinterpretar los simples deseos humanos de Ainz, como planes divinos de 1000 capas, era un obstáculo constante y agotador. Esta brecha de entendimiento se hizo dolorosamente evidente cuando, al preguntar a Ainz si los guardianes podrían manejar su ausencia, Mare, con su timidez característica, balbuceó que no creía poder hacer el increíble trabajo de Albedo. Ella estalló de ira, su voz cortando el aire del salón como un látigo. ¿Escuché a un guardián del piso decir que no puede hacer el trabajo que un ser supremo espera de él? Gritó, su furia dirigida a lo que veía como una falta de ambición y dedicación. Ainz se vio obligado a intervenir, su voz cargada de una autoridad que no sentía del todo, para calmar los ánimos. ¿No cree que hay un problema con un superior que obliga a sus subordinados a hacer algo que ellos no pueden hacer? Le espetó a Albedo, defendiendo a un Mare al borde de las lágrimas. Fue un recordatorio de que, incluso en una fortaleza de seres sobrenaturalmente poderosos, los conflictos interpersonales y las expectativas desmedidas podían causar estragos. Mientras Ainz y Albedo deliberaban sobre el séquito ideal, Hansos u otros habitantes ansiosos por servir, y la logística de dejar Nazarik en funcionamiento, la narrativa se desplazaba al sur, al gran bosque de Evasha, donde la realidad de la guerra se desarrollaba con una brutalidad primitiva. Shoen, vicecapitán de las escrituras del holocausto de la teocracia, observaba con el corazón encogido y cada músculo en tensión a una sola elfa. Una niña de apariencia frágil y vidriosa, sentada en una silla demasiado grande para ella. Era un héroe, o casi, una fuerza de la naturaleza que, con un arco imposible y un carcaj de flechas inagotables, había detenido en seco el avance de un ejército de 40.000 hombres. La habían llamado para hacer el sacrificio que midiera su poder. Desde su escondite invisible y silenciado por la magia Shone, fue testigo de cómo la elfa con movimientos que parecían casi perezoso, lanzaba una flecha que serpenteaba entre los árboles, para luego multiplicarse en una lluvia mortal que silbaba en el aire antes de clavar sus puntas en carne viva. Los gritos de los soldados, sus camaradas, llegaban a sus oídos potenciados por la magia, un coro de agonía que le retorcía el estómago. Confirmó que, aunque poderosa, no estaba en el reino de los héroes más altos. Con fría determinación, la compasión ahogada por el deber, Shoen y su equipo de lanzadores de magia especializados emergieron de la nada. Una ráfaga de flechas mágicas, maximizadas y triplicadas, más de 100 proyectiles de energía pura, que iluminaron el bosque con un resplandor siniestro, impactaron contra la joven elfa derribándola de su silla y dejando su cuerpo inerte marcado y lleno de heridas humeantes en el claro ahora en silencio. Pero el alivio de Sean fue efímero, un suspiro atrapado en la garganta. Una voz fría, despectiva y cargada de un aburrimiento infinito
cortó el aire como un cuchillo. Vaya, vaya. Era el rey elfo, el objetivo último de la teocracia, un ser de poder tan abrumador que ni siquiera los héroes podrían enfrentársele. Sus ojos heterocromáticos, cada uno de un color diferente, contemplaron con desdén el cadáver de la niña, a la que llamó un fracaso y basura por no haber satisfecho sus expectativas. Sean, sabiendo que enfrentarse a él era un suicidio, que cada latido de su corazón podía ser el último, intentó huir usando magia de sigilo, desvaneciéndose entre los árboles. Fue inútil. El rey elfo lo siguió con la mirada como si su invisibilidad y su silencio no existieran, sus ojos perforando los hechizos como si fueran cristal transparente, burlándose de su desesperación con una sonrisa juguetona, con un suspiro de aburrimiento, como si estuviera matando el tiempo en una tarde monótona. El rey elfo convocó a su lado a un behemoth. La tierra retumbó y se partió bajo sus pies, mientras un elemental de tierra colosal, una montaña de rocas y minerales vivos, tan alta como los árboles más altos del bosque, emergía con un rugido que parecía sacudir el cielo mismo. Sean, acorralado, con el terror helándole la sangre pero la determinación ardiendo en sus ojos, erigió un muro de piedra, en un último acto de desafío. El muro, una defensa formidable para cualquier mago, fue pulverizado con un solo golpe del puño gigantesco del behemoth, las piedras no solo rompiéndose sino derritiéndose en el aire como cera. Mientras el puño petrifico del behemoth se alzaba de nuevo, bloqueando el sol y proyectando una sombra de muerte sobre él, Sean supo que su final había llegado. Su único consuelo, una idea débil y frágil, era la esperanza de que alguno de sus subordinados, aquellos a los que había gritado, «dispersaos», lograra escapar entre la confusión y llevar la noticia de la presencia del rey elfo. Era un testimonio mudo de que la sombra de la guerra y el odio se extendía imparable y voraz, envolviendo a todas las razas, humanos elfos no muertos, en su danza macabra y eterna, una partida cuyas reglas las escribían seres para los cuales la vida era solo un peón en un tablero infinito. Bajo un cielo plomizo que presagiaba la tormenta, Sean comprendió que su final había llegado. No fue un pensamiento de derrota, sino de cálculo frío. Cada segundo que podía robarle a su poderoso verdugo, Behemoth, significaba otra posibilidad de que un mensajero alcanzara la teocracia. Cuando el puño colosal cayó sobre él, convirtiendo su cuerpo en una masa informe, su sonrisa final no fue de felicidad, sino de satisfacción táctica. Su muerte no era más que una pieza en el tablero, y él la había movido con precisión. La niebla matutina se enroscó alrededor de sus restos como un sudario natural, como si la naturaleza misma reconociera la crudeza de su sacrificio. A miles de kilómetros de distancia, en la majestuosa capital élfica donde los árboles se entrelazaban formando torres vivientes, el rey Decemhogan cruzaba el umbral de su castillo con la expresión de quien ha soportado una ofensa personal. Cada uno de sus pasos resonaba en el gran salón vacío, un recordatorio ecoico de su poder solitario. Había montado a su behemoth personal, la criatura más veloz que conocía, y aún así, el viaje de regreso le había parecido una eternidad de aburrimiento y estrés degradante. Su mal humor no provenía solo del viaje en sí, sino de la indignidad de tener que recuperar personalmente las armas que había concedido a su hija, un fracaso que, a pesar de llevar consigo reliquias de su linaje, había logrado la hazaña de morir. Aquellas armas, legado de su padre, representaban un arte que solo su sangre podía dominar, y la idea de que cayeran en manos de humanos ignorantes era una profanación que su orgullo no podía tolerar. La mente de Decem era un oscuro laberinto de desdén y arrogancia. Reflexionaba sobre la inherente y patética debilidad de su pueblo. Los elfos, en su esplendor potencial, estaban destinados a dominar el mundo. Su propio padre, un elfo sin linaje especial, era la prueba viviente de que cualquier miembro de su raza podía alcanzar cotas de poder inalcanzables para otras especies. Entonces, ¿por qué los demás se aferraban a su mediocridad como enredaderas a un muro podrido? Este interrogante, repetido como un mantra de frustración, justificaba cada una de sus acciones, por crueles que fueran. Sus hijos no eran más que semillas para su jardín de poder, instrumentos de un designio mayor. Los había enviado a la guerra para cribar los débiles de los fuertes, para purgar la imperfección de su sangre, y casi ninguno había regresado. El hecho de que, tras tanto tiempo y tanto sacrificio,
no tuviera un imperio élfico floreciente que mostrar. Era una espina venenosa clavada en el corazón mismo de su orgullo, envenenando cada uno de sus momentos. Una mujer se aproximó, rompiendo el silencio cargado con un temblor apenas contenido en su voz. «Mi rey». Decem se giró hacia ella lentamente, y su ira latente, como un horno mal apagado en su pecho, buscó un escape. Proyectó hacia la mujer toda la frustración acumulada de su viaje, una presión psíquica que debería haberla hecho retroceder. Se sorprendió, levemente, cuando ella, aunque palideció hasta tomar el color de la ceniza, se mantuvo firme. Se suponía que era una mujer débil, insignificante. Tal vez su propio agotamiento había suavizado el filo de su aura letal. En un raro y condescendiente destello de lo que él interpretaba como misericordia real, decidió recompensar su inesperada tenacidad. «¿Cómo está ese niño?», preguntó ella, su voz un hilo de esperanza. La pregunta carecía de todo sentido para él. ¿Qué niño? ¿Qué nombre sin importancia era ese? ¿Por qué no agradecía primero su arduo trabajo, su regreso? La mínima motivación que tenía para interactuar se desvaneció, dejando solo fastidio. Ella no insistió con palabras. En cambio, su mirada, cargada de una dolorosa comprensión, se desvió hacia el arco que Decem llevaba, el que perteneció a su hija. Un destello de agonía iluminó sus ojos, y Decem sintió un clic seco en su mente. Ah, esa creación fallida, la que había deshonrado su sangre al ser derrotada por seres tan inferiores. La vergüenza que sintió no fue por la pérdida, sino por la imperfección del instrumento. Sí, ella murió, confirmó con voz plana, como si anunciara la muerte de un animal. La voz de la mujer tembló, y Decem asumió que compartía su vergüenza. Con condescendencia, le ofreció lo que creía era un honor supremo. «Ven a mi habitación más tarde. Te daré otra oportunidad». Se dio la vuelta, sin esperar respuesta. Horas después, un hombre interrumpió su descanso. Miyuki, la mujer, se había suicidado. Decem reflexionó, incapaz de comprender por qué alguien rechazaría tal gracia. Su mente solo encontró una explicación. Lamentó haber dado a luz a una hija inútil y se suicidó como disculpa. Ordenó un funeral apropiado, sintiéndose magnánimo, y luego reclamó a las hijas de su sirviente como recompensa. El hombre tembló al aceptar. Decem asintió, satisfecho, y olvidó el incidente. Las emociones de los débiles eran solo ruido en la sinfonía de su designio. Bajo un manto estrellado de una claridad casi cruel, Ainz Ualgaun flotaba en la bóveda celeste, un centinela inmóvil sobre un océano de oscuridad viviente. Debajo de él, el gran bosque se extendía en una mancha de terciopelo negro, tan vasto que lo rebautizó como el gran mar de árboles. Cuando el viento acariciaba las copas, éstas se mecen formando olas verdes que rompían en silencio. La profundidad de la vegetación escondía secretos que ni sus ojos sobrenaturales podían penetrar del todo. Desde su atalaya, su mente analítica diseña el terreno. Descubrió un lago en forma de media luna, la capital élfica, y una cicatriz artificial. Un camino de tierra abierto por la teocracia. Esta herida le pareció un esfuerzo titánico e inútil, pero delataba una obsesión feroz. ¿Buscaban esclavos? ¿O la diferencia de poder era tan abismal? La incógnita se almacenó en su mente. Con la precaución de un espectro, descendió usando volar. La capital real se reveló. Un bosque de árboles hogar entrelazados. Un campo despejado alrededor actuaba como defensa. Una ironía que le recordaba su pasado gris. Sospechó que los árboles élficos podrían estar usando a los elfos. Su infiltración fue un ballet de hechizos. Se envolvió en invisibilidad perfecta y una ilusión élfica. Tras vacilar, activó Ojo de Dios. El ojo se deslizó por la ciudad, esquivando guardias, pero el laberinto orgánico sin señales lo confundió. No pudo distinguir tiendas. Tras una búsqueda infructuosa, se retiró. En un último vistazo, observó a una familia durmiendo sobre hojas. «Dormir, ¿cómo se sentía?», murmuró, un eco de nostalgia por lo que su cuerpo ya no podía experimentar. Regresó a la casa verde secreta. Aura y Mare lo esperaban. Mare, en pijama, luchaba contra el sueño. Ainz lo cargó en brazos y lo acostó. Intercambió información con Aura, quien propuso buscar senderos élficos.
Ainz aceptó. Mientras los gemelos dormían, él leyó un libro sobre liderazgo, esforzándose por llenar con conocimiento el vacío de su experiencia. La paciencia de Ainz dio frutos al tercer día. Tras desperdiciar 2 pergaminos, localizó un árbol tienda. Seleccionó a un elfo que vivía solo. Usando gran teletransportación e invisibilidad perfecta, se materializó en su hogar. El elfo dormía, ajeno a todo. Ainz lanzó Charm Species. El elfo despertó desorientado. Antes de que el pánico se afianzara, fue teletransportado a la base. Bajo miradas ocultas, Ainz lo interrogó con fría metodicidad. Preguntó por la aldea de los elfos oscuros, la teocracia y sus relaciones. El elfo, encantado, respondió. No sabía nada del reino hechicero. Satisfecho, Ainz ordenó a Mare que usara arenas de sueño. El elfo cayó en un sueño profundo. Entonces, Ainz ejecutó controlar amnesia. Borró los recuerdos en masa, una violencia psíquica necesaria. Su maná no permitía un trabajo fino. La escena final fue un crimen perfecto. Devuelven al elfo inconsciente a su cama. Ainz arrojó una escultura pesada para simular un accidente. Al despertar, el elfo solo recordó el dolor, maldiciendo su suerte y rezando a un dios llamado Tsungoga. Ainz se retiró, satisfecho. La verdad había sido secuestrada y enterrada en el olvido. Guiados por la información, el trío se adentró en el gran mar de árboles montado en Fenrir. La bestia usaba, caminante del bosque, partiendo la espesura. El aire espeso y cargado de olores primitivos golpeaba a Ainz. Aura, con sus sentidos de guardabosques, los guió a través del laberinto. Pero la aldea de los elfos oscuros se les escapaba, demasiado bien escondida. Decidieron establecer un campamento. Mientras Aura exploraba con Fenrir, Ainz y Mare se quedaron. Ainz invocó un Cerberus para vigilar, pero la bestia resultó tímida e incapaz. Aura se topó con el señor del territorio. Un Ankylursus señor, monstruoso y blindado. La bestia, con la barriga llena, decidió investigar los nuevos olores. Se acercó sigilosamente, borrando su rastro con la fragancia. Al ver a Aura y Fenrir, rugió para aterrorizarlos. Pero Aura solo comentó: «¡Qué oso más bonito!». La bestia cargó, segura de su victoria. Pero su pata fue detenida por algo invisible, y un dolor insoportable la recorrió. El látigo de Aura la azotó una y otra vez. Trató de huir, pero fue derribada e inmovilizada bajo la pata de Fenrir. Aura se acercó, y la domó mediante dolor puro e intimidación, quebrando su espíritu hasta la sumisión. De regreso, Ainz y Mare prepararon una comida. Usaron un elemental de viento para dispersar los olores. Cuando Aura regresó triunfante con el Ankylursus sumiso, reveló su plan. Usar a la bestia en la misión, Ogro Rojo lloró. Mare, que había leído el libro infantil, sonrió con entendimiento. Ainz asintió, descubriendo el origen del nombre. La bestia aterrorizada sería el actor principal en un drama de engaño. En la aldea de los elfos oscuros, Egnia Blueberry escuchó un rugido a lo lejos. Lo reconoció al instante. Un Ankylursus adulto. Convoca a los soldados del pueblo. El aire se espesó con el miedo. Egnia anunció su hallazgo. Especularon. ¿Algo entró en su territorio? ¿Está cambiando de dominio? Ordenaron cancelar la casa, fortificar la aldea, preparar venenos. La tensión creció. El rugido volvió, más cerca. Egnia emitió una señal de advertencia. Y entonces lo vieron. Una silueta enorme que eclipsaba los árboles. Era un Ankylursus, pero su tamaño era antinatural. «Es un señor», declaró Egnia. La palabra cayó como una losa. Implicaba un poder tan desviado que la aniquilación era certeza. El pánico se filtró. Unos sugirieron huir, otros aplacarlo con comida. Entonces, el señor emitió su rugido final. No tenía magia, pero paralizó a cada elfo. El sonido les recordó su lugar. Eran presas. La resignación se extendió. Egnia gritó: «¡Muévanse!». Una orden desesperada. «¿Cómo diablos debería saberlo?», admitió su ignorancia. Pero insistió. Tenían que actuar. El señor avanzó con pasos lentos, cada uno un redoble fúnebre que anunciaba el fin de su mundo. La tragedia se cernía,
y el único sonido que quedaba era el martilleo terminal de sus corazones. Bajo la catedral verde del gran bosque, donde la luz solar se filtraba en tenues haces, a través del dosel perpetuo, la aldea de los elfos oscuros se aferraba a la existencia con la desesperación silenciosa de quien sabe que el final se acerca. Una tensión espesa, cargada del aroma a tierra húmeda y miedo rancio, impregnaba cada rincón del asentamiento arbóreo. Egnia, un guardabosques cuyos siglos de experiencia habían tallado surcos de vigilancia perpetua en su rostro, se inclinaba sobre las flores silvestres, tratando de captar el rastro del enemigo entre los aromas del bosque. Su figura, doblada en una postura de olfateo constante, transmitía una miseria profunda, la de una bestia acorralada que huele a su cazador. El origen de este terror tenía nombre: Anquilursus, señor. No era una simple bestia, sino un monarca del bosque, un ser de inteligencia fría y antigua cuyo mero rugido hacía temblar el aire y helaba la sangre en las venas. Sus embestidas no eran actos de furia ciega, sino movimientos calculados que destrozaban los árboles elfo con metódica determinación. Cada golpe de sus garras, cada balanceo de sus brazos que parecían troncos vivientes, no solo dañaba la madera, sino que sacudía los cimientos mismos de su civilización arbórea. Los troncos, fortalecidos durante generaciones con magia druídica, estallaban bajo su fuerza como vidrio, enviando lluvias de astillas afiladas al vacío. Los puentes suspendidos se balanceaban en arcos violentos, y los elfos se aferraban a los barandales con desesperación silenciosa, sus nudillos blancos como la nieve bajo la presión. En la mente de Egnia, las piezas no encajaban. Observaban, perplejos, el comportamiento errático de la bestia. ¿Era acaso una lección de caza para una cría invisible? ¿O guardaba algún rencor ancestral contra los elfos oscuros? La desesperanza comenzaba a enraizarse en su pecho, un frío que se extendía más rápido que cualquier veneno. Propusieron planes nacidos de la desesperación: aceite ardiente, elementales de agua para contener las llamas, carne untada con miel y veneno como último señuelo. Pero cada estrategia se desmoronaba ante la realidad aplastante. La bestia era un cataclismo andante, y ellos, meros insectos planeando cómo derribar a un dios. El momento culminante llegó cuando el señor Ursus, tras reducir un árbol elfo a escombros, fijó su mirada en el corazón del pueblo. Un grito agudo, cargado de puro terror, surgió desde la plaza central. Egnia, en ese instante, dejó de pensar. Su cuerpo se movió por un instinto más profundo que la razón. Con un aullido que era a la vez desafío y elegía, saltó sobre el lomo del coloso, aferrándose a la piel rugosa que olía a tierra y poder ancestral. El mundo se convirtió en un torbellino de movimiento y fuerza centrífuga. La bestia rugía, enfurecida por la insolente molestia, retorciéndose para desprenderlo. Egnia sentía sus músculos quejarse, sus huesos crujir, pero se aferró con la tenacidad de quien ha aceptado su fin. Cuando por fin liberó su daga, buscando un punto vulnerable, comprendió la inutilidad de su gesto. Como si fuera una mosca irritante, la bestia lo lanzó por los aires. El impacto contra el suelo le arrancó el aire, sumiéndolo en una parálisis dolorosa. Al recuperar la visión, lo único que vio fue el morro del monstruo sobre él, su aliento sorprendentemente fragante envolviéndolo. En esos ojos bestiales no vio hambre, sino una indiferencia glacial que resultaba más aterradora que la crueldad. Con calma resignada, sus dedos encontraron la bolsita de veneno en su cintura. Se preparó para el final, ofreciendo su cuerpo como última lección. Pero la muerte no llegó. Con desconcertante desdén, el señor Ursus apartó su mirada. Lo ignoró por completo, como si de repente hubiera perdido todo interés. La confusión de Egnia era un abismo insondable. ¿Qué fuerza o capricho lo había salvado? Fue entonces cuando el mundo se detuvo y se rehizo. Una flecha, diferente a todas, surcó el aire con un sonido estridente y sobrenatural que pareció rasgar el velo de la realidad. Un con que erizó la piel de todos los presentes. Un silencio profundo, pesado y milagroso, cayó sobre la aldea. Y en el corazón de ese silencio, una voz resonó, clara y serena. Eso es suficiente. Egnia giró la cabeza con esfuerzo, y la vio. Aura Bella Fiora. Una niña elfa oscura cuya belleza trascendía lo físico, como si la luz del amanecer se hubiera solidificado en forma de elfa.
Su rostro era de una perfección que dolía mirar, y una luminosidad interior parecía emanar de ella, haciendo que el mundo devastado a su alrededor brillara con nueva esperanza. El señor Ursus, el terror del bosque, reaccionó con un gruñido bajo que no era de ira, sino de miedo primigenio. Retrocedió, su enorme cuerpo de repente torpe y vulnerable, antes de huir despavorido entre los árboles. Egnia, aún tendido en el suelo, solo pudo balbucear: «Linda». El amor, un sentimiento que había eludido durante sus 254 años de vida, lo golpeó con la fuerza de una catástrofe natural, reconfigurando todo lo que era alrededor de este nuevo centro de gravedad. Mientras lo llevaban en camilla, su mirada no se despegaba de la figura de Aura. Blueberry Egnia había encontrado su primer y único amor. Mientras Egnia sucumbía al hechizo de Aura, la propia elfa iniciaba su propio y solitario camino en la aldea, observada por dos pares de ojos. Los de los elfos oscuros, llenos de asombro y distancia reverencial, y los de su maestro Ainz Oal Gaun, que desde su invisibilidad perfecta vigilaba cada movimiento con orgullo paternal y creciente preocupación. Acompañada por el maestro de casa, un hombre de actitud seriosa y pasos medidos, Aura se dirigía a su encuentro con los ancianos. Ainz podía percibir el peso de una soledad peculiar en sus hombros. No era la soledad del que está solo, sino la del que está en medio de una multitud, y aún así permanece separado por un muro invisible. Los aldeanos que veía a su paso no la miraban como a una niña. Sus miradas decían: salvadora, poder, esperanza, palabras que son tumbas para la amistad. El encuentro con los tres ancianos fue un duelo de cortesías frías. La aldea respiraba tensiones políticas no dichas. Los más jóvenes, encabezados por el ferviente Plum Ganen, veían en Aura la encarnación de un nuevo orden. Los ancianos, por su parte, trataban a la recién llegada con una cortesía que no lograba ocultar su cálculo. En sus ojos, Ainz podía ver el destello del oportunismo. Ansiaban aprovecharse de su supuesta conexión con el legendario Sendero de las Hadas, un mito que prometía poder y bendiciones perdidas. Aura, con astucia que desmentía su apariencia infantil, navegó estas aguas turbulentas con la serenidad de un barquero experimentado. Comprendía que su misión era ganarse su confianza, no su sumisión. Cuando la disputa faccional estalló en un intercambio de miradas venenosas, no dudó. Usó el arma del desdén cultivado, recordándoles que su comportamiento sería motivo de vergüenza ante el mundo exterior. El silencio incómodo que siguió fue su primera victoria diplomática. Mientras tanto, Ainz escuchaba las conversaciones privadas de los ancianos. Sus sospechas se confirmaban. Veían a Aura como un instrumento, un talismán viviente. Una irritación fría, protectora y peligrosa se apoderó de él. Nunca permitiría que utilizaran a la niña que Bukubukuchagama le había confiado. Su sueño de que los gemelos experimentaran la simpleza de hacer amigos se torcía, convertido en pieza de un juego político no deseado. Su preocupación se extendió hasta Mare, quien esperaba paciente fuera de la aldea. Al ver su atuendo femenino, una elección de su creadora, Ainz sintió el peso de la culpa. Le pidió que cambiara su vestimenta temporalmente para la misión. Mare, siempre obediente, accedió, pero una sombra de confusión cruzó su rostro. Para Ainz, fue como traicionar el legado de su amiga. Durante una caza, Aura derribó un Gigahorn Elk con 2 flechas precisas. Su destreza, incluso con equipo prestado, era abrumadora. La admiración de Plum se transformó en devoción ciega, una adoración que solo ampliaba la brecha entre Aura y los demás. De regreso, los aldeanos recibían la carne con gratitud hacia Fiora-sama. Los niños observaban desde lejos con la misma reverencia que sus padres. Aura caminó sola hacia su cabaña, y Ainz, desde las alturas, solo vio soledad. Su plan había fracasado. Ella era un símbolo, un tesoro, un arma, todo menos una niña que pudiera tener amigos. Si el mundo se negaba a aceptarlos en su nivel, él tendría que bajar el mundo al suyo. Mientras la tensión se acumulaba en la aldea élfica como una tormenta a punto de desatarse, en las profundidades de la teocracia Slain, Seshi despertaba bañada en un sudor frío que le pegaba las sábanas al cuerpo. Su sueño había sido el mismo de siempre, una cinta recurrente de dolor y frío emocional.
Los recuerdos vívidos de un entrenamiento brutal con una madre que nunca mostró una chispa de amor, solo la fría y exigente máscara de la perfección. Los golpes metódicos, los moretones que florecían en su piel como pétalos morados, el sabor metálico de la sangre en su boca después de cada impacto. La figura inexpresiva de su madre, Fane, levantando el garrote una y otra vez. Sus ojos como pozos de hielo. Ella está bien, decía con voz plana mientras curaba sus heridas con un movimiento de mano, solo para comenzar el ciclo de violencia de nuevo inmediatamente después, como si su pequeño cuerpo fuera un maniquí para practicar. El único consuelo, el único calor en su infancia gélida venía de la cocinera Nazarie, cuya comida era el único aroma a hogar que jamás conocería, y cuya tortilla líquida se convertía en el estándar dorado por el cual juzgaría toda comida futura. Un mensajero, con voz tímida y temblorosa, interrumpió la niebla de sus recuerdos. El ejército de subyugación de elfos avanzaba implacable, y era hora de que ella, la séptima escritura negra, magia infinita, se uniera a la cacería. Una sonrisa sombría y retorcida se dibujó en su rostro. Un gesto que hizo retroceder instintivamente a la mensajera. Finalmente, después de tanto esperar en la opresiva paz de la teocracia, tendría la oportunidad de desatar el poder acumulado que hervía en su interior, de limpiar la frustración que sentía como un hueso atorado en la garganta. Me pregunto si finalmente podría limpiar uno de los huesos atorados en mi garganta, susurró para sí misma, mientras sus dedos acariciaban el hacha que era extensión de su ser, preparándose mentalmente para la más que venidera que tanto anhelaba. En otro rincón del mundo, en las profundidades de una cueva excavada, no por la naturaleza sino por medios mágicos, y una voluntad titánica, se reunía en la más absoluta clandestinidad el corpus del abismo. Banehiri, un lich de la noche con 6 brazos y 2 cabezas, salía de una audiencia con aquel, el líder de su organización, con el resentimiento hirviendo en su interior como un volcán a punto de entrar en erupción. Aquel era un parásito. Un tirano que explotaba sus conocimientos y pesquisas mágicas sin dar nada a cambio, tratando su magia y la de sus compañeros con desprecio, como algo sucio. En la sala de espera iluminada por una luz tenue e innecesaria para los no muertos, la Santa de Blanco aguardaba su turno, la favorita inexplicable de aquel por razones que ninguno de los otros miembros del círculo interno lograba comprender completamente. Tras su propio y tenso encuentro, Banehiri se teletransportó al opulento castillo de Crumui, el duque de ojos carmesí, donde los 9 miembros del círculo interno celebraban su reunión clandestina en una sala lujosa que contrastaba grotescamente con la cueva espartana de aquel. Todos compartían el mismo resentimiento profundo, el mismo odio sordo. Habían aceptado a aquel, pensando que sería un elemento disuasorio contra las fuerzas del mundo, pero se había convertido en un tirano caprichoso y explotador. Mientras discutían en voz baja sus planes de rebelión, sabían que el más mínimo error, la más mínima filtración, significaría su aniquilación total. Pero la opresión, el ser tratados como meros recursos, se había vuelto insoportable. Juntos en la opulencia artificial del castillo de Crumui, entre tapices caros y muebles de lujo, urdían en silencio su traición, hilando con paciencia mortal los hilos de su conspiración, esperando con la paciencia infinita de los inmortales el momento preciso para desafiar al mismo abismo que ellos mismos habían ayudado a crear y que ahora amenazaba con devorarlos. Mientras, de vuelta en la aldea élfica, Ainz observaba con creciente amargura cómo los niños se alejaban de Aura con miradas de respeto intimidado, cómo la adulación de los adultos construía una jaula dorada alrededor de la niña. Plum y sus seguidores, cada vez más vocales, proclamaban que Aura debería ser la que dirija este pueblo, sellando su destino como figura de autoridad, no como compañera de juegos. El simple plan de Ainz de proveer una experiencia de amistad se desvanecía irrevocablemente, como humo entre los árboles ancestrales. La sombra de Nazarik, larga, fría e inevitable, que todo lo tocaba y todo lo transformaba a su paso, comenzaba a extenderse lentamente, decididamente, sobre la frágil y condenada inocencia del bosque.